Controlando sus emociones. Capítulo 1. ¿Cómo evitar dejarse llevar por las emociones? La palabra emociones goza de varios significados. Según el diccionario de la Real Academia Española, su raíz viene del latín emotio y emotionis, que significa estado de ánimo producido por impresiones y los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión. También del latín ex movere, que significa alejarse. Me resulta muy interesante esa definición debido a que justamente eso es lo que las emociones carnales sin crucificar intentan lograr, hacer que las sigamos a ellas y así alejarnos de o salirnos de la voluntad de Dios. De hecho, ese es el plan de Satanás para nuestras vidas, el de hacer que vivamos en base a nuestros sentimientos carnales para que nunca caminemos en el espíritu. El DRAE también indica que las emociones son un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Es cierto, debido a que son muy complicadas, que no es fácil expresarlas, lo que a veces hace que enfrentarnos a ellas nos resulte difícil. Por ejemplo, hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer algo, y nuestras emociones toman parte de ello, así que nos emocionamos mucho por lo que vamos a hacer. El apoyo emocional nos ayuda a sentir que Dios realmente desea que logremos ese algo. Percibimos que el apoyo emocional se constituye en una confirmación de la voluntad divina. En otras ocasiones, puede que el Espíritu Santo nos guíe a tomar una acción específica, pero nuestras emociones no quieren enredarse en lo que Dios nos está revelando y pidiendo que hagamos, o sea, no nos apoyan para nada. Es en esos momentos que se nos hace más difícil obedecer a Dios. Dependemos sobremanera en el apoyo emocional. Si no comprendemos cuán voluble e inconstante es la naturaleza de las emociones, Satanás puede servirse de ellas, o de su carencia, para mantenernos fuera de la voluntad de Dios. Creo firmemente que nadie jamás caminará dentro de la voluntad de Dios, y por consiguiente, en victoria, si se deja dominar por sus emociones. Las emociones, oh Dios. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Debido a que hay momentos en que se nos permite disfrutar de las emociones y del apoyo que nos brindan, y, a la vez, hay momentos en que las emociones nos traicionan, resulta difícil enseñarles a las personas a diferenciar cuando están escuchando a Dios y cuando a sus emociones. El simple hecho de que se nos ocurra sentir que debemos darle algo a alguien no necesariamente significa que ese sentir sea la voluntad de Dios. A mí me encanta regalarles cosas a los demás, en realidad, es uno de los mayores gozos de mi vida. Sin embargo, he tenido que aprender que regalarles cosas a las personas no siempre les ayuda, de hecho, puede hacerles mal al coartar lo que Dios está intentando obrar en sus vidas. Por ejemplo, si esas personas no están cuidando lo que tienen, o sea, no están cumpliendo con la parte que les corresponde, es posible que Dios permita que sigan pasando necesidad hasta que aprendan a cuidar lo que tienen. Mas la persona que obra en base a las emociones de una necesidad y toma medidas para suplirla, sin buscar primero la sabiduría. La Biblia nos enseña en el primer capítulo de Proverbios que nuestras acciones deben nacer de una sabiduría fundamentada en la reflexión. Si no nos regimos por este consejo bíblico, podemos impedir el desarrollo de una persona y no aprenderá a aceptar responsabilidad personal. Es necesario también considerar la situación inversa. Quizás haya una persona que haya alcanzado la madurez en el Señor y le falte mucho por aprender. Tiene una necesidad, y esta puede ser el resultado de no saber qué hacer. Es posible que Dios nos guíe a ayudar a una persona que se encuentra en este predicamento porque todos necesitamos que nos alienten mientras estamos creciendo en el Señor. En la vida todos nos metemos en predicamentos debido a que no conocemos los caminos de Dios. Aun cuando comenzamos a conocerlos, aún toma tiempo para que todas las situaciones negativas en nuestra vida se tomen positivas. Podemos ser de gran ayuda los unos a los otros si nos mantenemos sensibles a la guía del Espíritu Santo en cómo prestar ayuda. El mero hecho de que algo nos toque emocionalmente no significa que el Espíritu Santo nos esté guiando. Siempre se deben medir las emociones a la luz de la sabiduría. Si la sabiduría está de acuerdo, entonces podemos proceder con nuestro plan. He aquí un ejemplo: todos amamos a nuestros hijos y sabemos cuán difícil es ver que carecen de aquello que quieren y que necesitan. Si tenemos los medios disponibles para proporcionarles esas cosas, la mayoría de nosotros quiere rescatarlos de cualquier situación difícil en la que se encuentren. Quizás la mayoría del tiempo esta sea la mejor opción. Es bueno ayudar a nuestros hijos y dejarles saber que los apoyaremos cada vez que nos necesiten.
Sin embargo, rescatarlos de cada dificultad puede impedir que maduren. Luchar forma parte integral del proceso por el cual todos debemos pasar para madurar. Hace un tiempo atrás, mientras investigaba un material para un seminario que iba a enseñar, leí que el aguilucho, cuando se encuentra aún en el huevo, desarrolla un pequeño y muy afilado diente en el extremo del pico. Se sirve a ese diente para pegarle al cascarón una y otra vez hasta que al final lo agrieta. Este proceso toma mucho tiempo y exige de mucha tenacidad. A veces las personas, pensando que hacen un bien, intentan ayudar al aguilucho y le rompen el cascarón. Lo que ocurre entonces es que, a menudo, el aguilucho muere. Al igual que los aguiluchos, los jóvenes necesitan pasar por la experiencia de la lucha, pues es la que los prepara para la vida. Deberíamos ayudar a nuestros hijos, pero no al punto tal que lo que hacemos es obstaculizar el proceso de maduración. La persona que se deja llevar por las emociones. Una persona que se deja llevar por las emociones es alguien que se ve fácilmente afectado o tocado por las emociones. Es bueno que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a nuestra personalidad. Algunos se dejan llevar más por las emociones que otros, y estar consciente de ello puede evitar muchos dolores de cabeza y sufrimientos. Aun si no caemos dentro de la categoría de ser una persona emocional, cada uno de nosotros siente emociones y corre el peligro de dejarse arrastrar por ellas. Quizás una mañana uno se despierta sintiéndose deprimido y sigue así el día entero. Al día siguiente quizás uno se levanta enojado, teniendo ganas de desquitarse con alguien, y a la larga, es eso justamente lo que hacemos. En otras ocasiones a lo mejor uno se levanta sintiendo lástima por sí mismo y va y se sienta en un rincón y llora todo el santo día. Si les damos rienda suelta, los sentimientos crearán problemas que harán que nos desviemos de la voluntad de Dios y caigamos en la voluntad del engañador, Satanás. Por muchos años de mi vida me la pasé dejándome llevar por los sentimientos. Si me levantaba deprimida, me la pasaba deprimida todo el día. No sabía en aquel entonces que podía resistir estas emociones. Ahora me doy cuenta que puedo ponerme el manto de alegría, como enseña la Biblia en Isaías 61:3. Puedo cantar o escuchar música cristiana, y al hacerlo, pelear contra el sentimiento negativo que desea controlarme el día entero. Hay que aprender a estar consciente de las emociones que uno siente y saber cómo dominarlas como es debido. Una manera de hacerlo es reconociendo los distintos tipos de personalidades y cómo reaccionan de maneras diferentes ante situaciones similares. 4 personalidades básicas. Al igual que con frecuencia se dice que algunas personalidades son más emocionales que otras, se piensa que las mujeres tienen una mayor tendencia hacia ser emocionales que los varones. Según una enseñanza que data de la antigüedad, existen 4 personalidades que han sido categorizadas de la siguiente manera. La primera categoría es la colérica, que da la casualidad que es la mía. Los que tienen la personalidad colérica nacen siendo líderes. Tienen una personalidad fuerte que siempre quiere llevar el control. Uno de los puntos fuertes de los coléricos es que por lo general logran cumplir muchos objetivos. Uno de los puntos débiles es que tienen la tendencia a ser mandones. Por lo general los coléricos se fijan metas para cumplir y son motivados por nuevas ideas y por desafíos. Cuando el Señor me da un proyecto, me emociono mucho y corro a contarle a Dave, mi marido, quien tiene una personalidad completamente diferente a la mía. Dave cae dentro de la categoría de los flemáticos. Comúnmente demuestran muy poca emoción, si es que muestran alguna. Lo que resulta interesante es que por lo general un colérico se casa con un flemático. En nuestra vida matrimonial nos solía enloquecer esta diferencia de personalidades, hasta que pudimos ver el plan en Dios en ella. Los puntos fuertes de Dave son mis puntos débiles, y viceversa. Ahora creo que Dios une a tipos opuestos para que nos complementemos los unos a los otros. Pero a Dave y a mí nos llevó un buen tiempo aprender a aceptar y a manejar nuestras diferencias de una manera compatible. Por ejemplo, yo corría donde Dave toda emocionada acerca de algo, y su reacción era, veremos. En esos momentos lo único que quería hacer era pegarle, hasta que aprendí a comprenderlo. Yo estaba dejándome llevar por las emociones, y él, por la lógica. Yo estaba mirando el lado entusiasmante y él la responsabilidad del asunto. Antes solía gritarle: ¿será posible que jamás sientas ni un ápice de emoción? Asistíamos a iglesias dinámicas y yo salía del culto exclamando: ¡qué tremendo! ¿Sentiste qué fuerte era la presencia de Dios en ese lugar? Dave contestaba: no, no sentí nada de nada. Él sabía que Dios estaba presente, pero no basaba la presencia de Dios en sus sentimientos.
Durante mucho tiempo pensé que el hombre estaba emocionalmente muerto. Ambos hemos cambiado luego de años en que el Señor ha tratado con nosotros, y ahora somos mucho más equilibrados. Yo ya no me dejo llevar tanto por las emociones y él se muestra más emotivo cuando yo estoy genuinamente entusiasmada sobre algo. Algo que deberían recordar los flemáticos es que necesitan ejercitar su fe y hacer un esfuerzo por demostrar un poco de emoción. Puede resultar soso e insípido vivir con alguien que es muy blanducho para todo. Si usted es una persona muy tranquila, necesita desafiarse a sí mismo en consideración de los demás con quienes se trata. Operamos en amor cuando nos sacrificamos a nosotros mismos y hacemos lo que los demás necesitan que hagamos por ellos. Por otro lado, si usted se parece más a mí y tiene la tendencia a entusiasmarse en demasía acerca de las cosas nuevas en las que está participando, es posible que tenga que aprender a calmar un poco las emociones y tomarse en una persona más equilibrada. Recuerde que a una persona más seria y sobria se le hace más difícil relacionarse con usted debido a que realmente no siente lo que usted siente. La respuesta, claro está, como discutiremos más adelante, es lograr el equilibrio. La tercera categoría es la personalidad denominada optimista. Esta es la más emocionable de todas. El optimista es extrovertido, jovial e irrumpe alegremente por la vida. Es fácil darse cuenta cuando un optimista entra a un lugar, su voz se escucha por encima de las demás. ¡Ay, qué emoción estar aquí! El optimista tiene la tendencia de hacerle perder la paciencia al colérico, y a mí en particular. Yo soy seria y soy de los que se fijan un objetivo, siempre tienen un plan y voy en pos de cumplirlo. A menudo me molesto cuando un optimista irrumpe alegre y despreocupadamente donde estoy yo. Pero el optimista ni se da cuenta de ello. Debido a que se desborda en diversión y energía, ni si siquiera se entera de nada que no sea pasarla bien. Los optimistas a menudo se casan con los que caen en la cuarta categoría, la personalidad melancólica. Como se imagina, el melancólico es el que más batalla la depresión. Es en extremo reservado, serio e intenso. Es pensador y riguroso. Es organizado a tal extremo que alfabetiza las latas de comida. Ata los cabetes y los coloca dentro de los zapatos antes de guardarlos cuidadosamente en el armario. Creen que todo tiene su lugar. Los optimistas no son muy disciplinados que se diga, y, claro está, para los melancólicos esto es un suplicio. El melancólico es una persona sumamente pulcra y esmerada. Siempre tiene un plan, pero por lo general se casa con un optimista a quien no le importa un bledo si siquiera existe un plan o no. Aun si tuviera un plan, el optimista lo olvida a los 5 minutos de formularlo. Es de esos que estaciona el auto y luego no tiene la menor idea de dónde lo dejó. ¿Piensa usted que un optimista se preocuparía al respecto? Una señora que conozco ni se inmutaba. Pensaba que era de lo más chistoso. Ahora tiene algo nuevo que contar cuando irrumpa alegre y despreocupadamente en el próximo evento social al cual asista. Como verá, cómo reaccionamos usted y yo ante las emociones depende hasta cierto punto de la categoría en la cual caemos: colérica, flemática, optimista o melancólica. La mayoría de nosotros es una combinación de 2 o más personalidades. Realmente sirve de ayuda conocerse a sí mismo. Recuerde siempre que podemos aprender a dominar nuestras debilidades por medio del poder del Espíritu Santo y, al hacerlo, nos convertimos en individuos equilibrados que no pueden ser dominados por Satanás. Emoción. Según el RAE, el término emoción significa estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Emocionable significa emotivo, muy sensible a las emociones. La persona emocionable es alguien cuya conducta se rige por las emociones, en vez de por la razón. A los que asisten al seminario que dicto acerca de este tema siempre les asigno la tarea de leer el libro de Proverbios, buscando todos los versículos que comparan los sentimientos o las emociones con la sabiduría. Al llevarlo a cabo, por lo general aprenden que una de las diferencias entre la sabiduría y la emoción es el tiempo o el momento en que se expresa. La sabiduría siempre espera actuar hasta el momento adecuado, mientras que la emoción siempre quiere actuar ahora mismo. Dejarse llevar por las emociones es imprudente, clama por una acción inmediata. Por el contrario, la sabiduría tranquilamente piensa en cómo una decisión afectará el futuro. Las emociones solo se preocupan por el momento, por el hoy. ¿Cuántas veces ha dicho o hecho algo arrastrado por las emociones, para luego sentir un profundo arrepentimiento por haber actuado tan locamente? ¡Ay, si tan solo me hubiera callado la boca!
Es increíble el daño tan grave que puede ocasionar en una relación un solo arranque emocional, una sola explosión de ira. Una vez, cuando intentaba aprender a controlar la lengua y a no contestarle mal a mi marido, me agarré un berrinche tal que el señor tuvo que decirme: Joyce, basta. Ni una sola palabra más. Salí como un rayo de la habitación, corrí por el pasillo, y me encerré en el baño. Estaba tan molesta que me tapé la cara con una toalla y grité hasta más no poder. Hay veces en que las ataduras en nuestra carne están tan enraizadas, que hace falta una determinación de hierro para extirparlas. Es por eso que tenemos que aprender a batallar contra las emociones descontroladas para traerlas bajo el control y en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo batallar contra las emociones? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Al principio no le resultará fácil controlar sus emociones. Nunca lo es. Cuando usted y yo intentamos romper un mal hábito, siempre tendremos una lucha entre manos. Es necesario que batallemos en nuestro interior, clamando a Dios: ayúdame Señor, socórreme. Qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros para ayudarnos. Si usted se ha dejado dominar por un mal hábito, como comer por razones emocionales, cuando se siente a comer diga en su interior: Espíritu Santo, ayúdame a no comer de más. En un restaurante donde todos en la mesa están ordenando postre, y usted se siente flaquear, puede clamar en su interior: Espíritu Santo, ayúdame. Me he dado cuenta que si dependo de mi carne solamente, sirviéndome únicamente de la voluntad propia y la determinación, que fracaso cada vez. Mas si tomo la decisión firme de resistir a la tentación clamando el poder del Espíritu Santo, encuentro la fortaleza que necesito. Redescubierto que el Señor no lo hace todo por uno en esta vida. No basta solo buscar a alguien que nos imponga manos y ore para que seamos libres de todas nuestras ataduras. Nuestra mente y nuestra voluntad tienen un papel que jugar. Para el éxito hace falta una combinación de fe impulsada por la acción. En Proverbios 4:7 el autor nos dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En otras palabras, tenemos que poder ver más allá de las mentiras que Satanás nos pone en la mente y los sentimientos que hace que surjan en nuestro interior. Es necesario fijar los ojos en la palabra de Dios y actuar sobre lo que dice, no sobre lo que el enemigo hace que sintamos que queremos hacer. Si usted desea ser alguien que está comprometido de veras con la palabra de Dios, tendrá que aprender a dejarse llevar por el Espíritu Santo, y no por las emociones. Cada vez que surge en mí una emoción o un sentimiento, lo pongo a prueba para ver si concuerda con la palabra de Dios. Si no concuerda, el Espíritu Santo me lo revela y lo resisto. Esta es la forma en la cual batallamos en contra de nuestras emociones, haciendo uso de la voluntad para tomar la decisión de seguir la palabra de Dios y no a nuestros sentimientos. Carente de emociones. Alguien que carece de emociones es alguien a quien le es imposible demostrar sus emociones. Alguien que siente poca o ninguna emoción. Si una persona ha sido maltratada en el pasado, a menudo desarrolla una dureza interna, una muralla protectora. Puede que tenga los mismos sentimientos que los demás, pero les resulta imposible expresarlos. A veces las heridas son tan profundas que se tornan insensibles por completo, no son capaces de sentir nada. En ambos casos, es necesaria una sanidad genuina. Emociones inflexibles o desenfrenadas. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4:17-19. El Señor atrajo mi atención a este pasaje acerca de los inconversos y me mostró dos cosas al respecto. En primer lugar, dice que los inconversos son duros de corazón e insensibles, mas en el mismo versículo dice que viven y no dejan llevar sus sentimientos por la lascivia y la impureza de la carne. Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que esas personas son incapaces de hacer con sus sentimientos lo que deberían o correspondería hacer con ellos. Dios nos ha dado los sentimientos para que cumplan un propósito específico y para que nos sirvamos de ellos en nuestra relación con Él. Estas personas se han endurecido a tal extremo, que les es imposible utilizar los sentimientos para lo que fueron creados. Satanás los ha desviado de manera que viven vidas desenfrenadas, rigiéndose por lo que les viene en gana hacer.
¿Cuál es la filosofía que sigue el mundo en la actualidad? Si te hace sentir bien, hazlo. Es menester que ni usted ni yo vivamos ese estilo de vida. Jesús y las emociones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Según este versículo, Jesús vivió y sufrió cada emoción y sentimiento, al igual que nosotros, mas sin embargo, lo hizo sin pecar. ¿Cómo es que evitó pecar? Porque no cedió ante los sentimientos mal ubicados. Tenía conocimiento de lo que dice la palabra de Dios respecto a enfrentar cada aspecto de la vida porque se pasó años estudiándola antes de comenzar su ministerio. En Lucas 2:40 la Biblia dice que cuando era niño, Jesús crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, de manera que a los 12 años pensó que ya tenía la edad suficiente como para ir al templo en Jerusalén y andar en los negocios de su padre. Lucas 2:41-52. Mas le faltaban aún varios años de aprendizaje antes de entrar al ministerio tiempo completo. Usted y yo jamás podremos decir que no a nuestros sentimientos si no llevamos en nuestro interior un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Jesús tenía los mismos sentimientos que nosotros, mas nunca pecó porque nunca cedió ante ellos. Si alguien me hiere y me siento mal o enojada, mi mayor consuelo está en levantar mi rostro, mis manos y mi voz al cielo y decirle al Señor: Jesús, qué alegría me da el que tú comprendas lo que estoy sintiendo en este preciso instante y que no me condenas por sentirme de esta manera. Señor, no quiero dar rienda suelta a mis emociones, ayúdame a sobreponerme a ellas y a perdonar a los que me han hecho daño. A no despreciarlos, evitarlos ni vengarme por el mal que me han hecho. Ayúdame a no vivir con sentimientos de culpa y condenación que me hacen pensar que no debería sentirme como me siento. No se trata tan solo de pensar no me debería sentir así. Es cuestión de clamar a Dios y actuar según el fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, que quiere decir, dominio propio. Gálatas 5:23. No es necesario que usted y yo tengamos sentimientos de culpa ni nos sintamos condenados debido a que tenemos malos sentimientos. Jesús nos comprende. Su mayor preocupación es que maduremos hasta ser como el humilde, apacible, manso y tierno. Anhela que crezcamos en compasión, entendimiento y dulzura de corazón. En mi niñez tuve heridas muy profundas, y como resultado desarrollé una dureza interior y unos muros protectores formidables, como los que mencioné anteriormente. Mi interior se tornó áspero e insensible. Mas aprendí, y aún sigo aprendiendo, que toda personalidad, no importan las heridas pasadas o presentes, puede proyectarse con ternura, dulzura y suavidad. A pesar de lo que hayamos vivido en el pasado, o lo que sintamos en la actualidad, es necesario que seamos compasivos con los demás. Debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Una de las cosas que Jesús impartía a las personas antes, y en la actualidad, y que nosotros tenemos que impartir a los demás, es comprensión, en lugar de dureza. A pesar de lo que alguien haya hecho o dejado de hacer que nos haya afectado, el mensaje que les debemos dar es: comprendo lo que estás pasando. Comprendo cómo te sientes. Pero permite que te declare lo que dice la palabra de Dios. No tienes por qué quedarte de esa manera. Es posible cambiar. El que ha sido herido, hiere, mas el amor puede sanar y cambiarlos. Resulta obvio lo que Satanás se propone. Quiere que desarrollemos en nuestro interior una dureza y una falta de sensibilidad para que nos resulte imposible sentir y podamos ser capaces de sensibilizarnos de las necesidades de los demás. Dios quiere que seamos más sensibles a los sentimientos y a las necesidades de los demás y menos sensibles a las propias. Él anhela que, en nosotros nos rindamos en sus brazos y dejemos que sea Él quien cuide de nosotros, mientras que practicamos comportarnos apacible, sensible y compasivamente para con los demás. En calidad de creyente, no nos debemos dejarnos dominar por las emociones, sino permitir que éstas nos lleven a actuar con compasión y comprensión para los necesitados, igual que lo hace el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3 y 4, sentimientos o decisión. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Lucas 22:44. Recuerde que los sentimientos forman parte del alma, que se dice está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones.
Cuando nacemos de nuevo, no se nos prohíbe pensar, sino que se nos dice que hay que aprender a pensar de una manera nueva. Cuando nacemos de nuevo no se nos prohíbe tomar decisiones, ni dejar a un lado nuestros deseos, sino rendirle a Dios nuestra voluntad y decidir a favor de actuar según sus deseos bajo la guía del Espíritu Santo. Lo mismo sucede con las emociones. Cuando nacemos de nuevo no se nos prohíbe sentir, sino que debemos aprender cómo expresar esos sentimientos como corresponde. Jesús no sentía ganas de ir a la cruz, pero se resistió a esos sentimientos. Sujetó sus emociones a la voluntad del Padre. En el huerto del Getsemaní había en el alma de Jesús una pugna interna, donde se resistía a la tentación de hacer lo que en vez de lo que sabía que era la voluntad de Dios para él. ¿Cómo poner a prueba las emociones? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7, 9. En este pasaje, y también en Apocalipsis 2, 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Leemos que Dios pone a prueba las emociones. ¿Qué significa poner a prueba en este contexto? Según el idioma hebreo, significa probar hasta purificar. Hace unos años, cuando estaba orando, Dios me dijo: Joice, voy a poner a prueba tus emociones. Jamás había oído tal cosa, ni sabía que esos versículos estuvieran en la Biblia, así que, seguí por mi camino. Unos 6 meses después, de repente me encontré en una ruina emocional, era un manojo de nervios. Lloraba sin saber por qué. Cualquier cosa hería mis sentimientos. Pensé para mis adentros, ¿cuál es el problema? Entonces el Señor trajo a mi memoria lo que me había dicho anteriormente: voy a poner a prueba tus emociones. Me dio a leer Salmos 7, 9 y Apocalipsis 2, 23 y me dio a entender que lo que hacía, lo hacía por mi bien. No importa quién es usted, habrá temporadas durante las cuales esté más sensible a las emociones que de costumbre. Es posible que una mañana despierte y, sin explicación alguna, sienta perder el control y solloce porque sí. Puede que dure en esta condición una semana, o más, y que usted piense: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Al pasar por esa temporada, tiene que tener cuidado, porque los sentimientos se le herirán muy fácilmente. La cosa más tonta lo hará explotar. Hubo momentos en mi vida durante los cuales me acostaba orando, con sentimientos de dulzura y ternura, solo para despertar la mañana siguiente como si hubiera pasado la noche en vela comiendo clavos. O me levantaba con tanto mal humor que si alguien se me acercaba o me llevaba la contraria, sentía ganas de pegarle una buena tunda. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos así? En primer lugar, no debemos permitir que los sentimientos de culpa nos condenen. En segundo lugar, no debemos intentar siquiera de tratar de averiguar o analizar lo que nos sucede. Lo que sí debemos hacer es, sencillamente, declarar: hoy se están poniendo a prueba mis emociones, voy a confiar en Dios y a aprender a dominarlas. ¿Cómo aprenderemos a controlar nuestras emociones a menos que Dios permita que pasemos momentos de prueba? Recuerde que la Biblia dice que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. 1 Corintios 10, 13. Si el Señor no permite que pasemos por el momento de la prueba, jamás aprenderemos cómo hacerle frente a Satanás cuando sea Él quien nos traiga a la prueba, cosa que sucederá tarde o temprano. Los tiempos de prueba son tiempos de instrucción. Las emociones y la fatiga. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19, 4. Con frecuencia he escuchado que luego de que una persona experimenta una fuerte emoción positiva, por lo general se va a pique con una fuerte emoción negativa. Esto fue lo que sucedió en la vida del profeta Elías en 1 Reyes. Un día está en el monte Carmelo, riéndose de los profetas de Baal, invocando fuego del cielo, en un momento de emotividad extrema. Al día siguiente está en el desierto sentado bajo un enebro pidiéndole a Dios que lo mate por la depresión que tiene. En mi propia vida me he dado cuenta que cuando ministro en una serie de reuniones, agoto todo lo que tengo, espiritual, emocional, y mentalmente, orando por las personas y supliendo sus necesidades. Me emociono sobremanera cuando veo cómo Dios está obrando por medio de esas reuniones, los programas de radio y televisión y los demás ministerios en los cuales participamos. Mas cuando regreso de algo tan emocionante a la rutina de la vida diaria, me resulta casi imposible de soportar. ¿Quién quiere echar fuera demonios hoy y pasar al aseo de la casa mañana?
De alguna manera nos hacemos la idea de que si pudiera sentirme así de bien todo el tiempo. Pero Dios sabe que no lo soportaríamos. Los sube y baja emocionales nos desgastan emocional, mental y físicamente. Una vez que regresé a casa luego de uno de esos viajes durante los cuales ministro, no lograba comprender qué me pasaba. Caminaba por la casa reprendiendo a Satanás, cuando el verdadero problema era que estaba, física, mental y emocionalmente exhausta. Al igual que Elías en el desierto, no necesitaba pelear al enemigo, sino descansar y recuperarme. Cuando uno se ve en ese estado, no haga lo que Elías, quien comenzó a autocriticarse. No empiece a pensar que es un miserable. No se queje y murmure diciendo lo feliz que se sentía ayer y lo horrible que se siente hoy. ¿Sabe qué hago cuando me pongo así? Digo, Señor, en este momento me siento deprimida, así que voy a tener que descansar y ayudar a reponerme a mí misma. Voy a pasar tiempo contigo, Señor, y permitir que me fortalezcas. La maníaco-depresión. El término utilizado en la psicología para describir a la persona que va de un extremo emocional al otro es maníaco-depresiva. Durante una de nuestras reuniones una joven me comentó que su marido era maníaco-depresivo. Dijo que por 3 meses vivía una fuerte emoción positiva, una subida emocional, y era en extremo creativo. Con su negocio hacía compraventas, invertía grandes sumas de dinero, y tenía un éxito increíble. Cuando venía de bajada se sumía en una depresión que podía llegar a durar hasta 6 meses. Hubo un tiempo en que el tratamiento médico de esta condición consistía en intentar sacar a los maníaco-depresivos de su estado depresivo. Cuando vivían un estado en extremo optimista, no recibían tratamiento alguno. Según un artículo que leí hace poco, han descubierto ahora que también deben intentar menguar ese estado de exaltación emocional. Los profesionales de salud están descubriendo que la clave estriba en el equilibrio. Siempre hemos aplaudido las emociones optimistas y criticado las depresivas, de hecho, ambos extremos son nocivos. La mayoría de nosotros jamás tendrá que lidiar con la maníaco-depresión, pero sí podemos aprender un principio del tratamiento que se les suministra y podemos comprender que no basta sencillamente con resistir la depresión, sino también un estado de exaltación emocional de un grado tal que nos deja exhaustos y nos hace presa fácil del diablo. Ninguno de nosotros puede vivir permanentemente en la cima de la montaña. Va a haber días en que nos vamos a sentir mejor, y otros, peor. Las emociones son traicioneras, fluctúan a menudo y sin razón de ser. Lo que tenemos que aprender es cómo ejercer el dominio a ambos extremos. Algo que resulta importante para mantener una salud emocional equilibrada es la honestidad consigo mismo y para con los demás. Las personas que nos conocen de cerca pueden sentir cuando estamos luchando con las emociones. Me he dado cuenta que lo mejor para mí y para mi familia es ser honesta con ellos acerca de lo que me está ocurriendo. En los momentos que siento que me estoy sumiendo en la ira, la depresión o alguna otra emoción negativa, le comento a mi familia, hoy las emociones me están jugando una mala pasada, así que si ven que me quedo callada, no me presten atención por un rato. Es necesario que recordemos que lo que nosotros escondemos tiene poder sobre nosotros, pero cuando sacamos a luz lo que estaba oculto, de inmediato pierden su influencia. Juan 8:32 nos enseña que la verdad nos hará libres. Santiago 5:16 nos alienta a confesar nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados y recobremos la paz espiritual en nuestra mente y nuestro corazón. Descubrí que si intentaba proteger mi reputación espiritual pretendiendo que no me pasaba nada, lo único que hacía era traer confusión a toda mi familia. Podían llegar a imaginarse que tenía motivo para estar enojada con ellos. Entonces se angustiaban, intentando analizar qué podrían haber hecho para hacerme sentir mal. Era muchísimo mejor para todos si sencillamente les decía la verdad. Aprendí que durante esas temporadas es mejor quedarse quieto y callado. Cuando nos sentimos mal emocionalmente tenemos la tendencia de decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Tenemos una responsabilidad para con nuestros familiares y las amistades íntimas de dejarles saber lo que nos sucede en vez de perder tiempo dejando que tengan que adivinarlo. He aquí una buena ilustración. Uno de los integrantes de nuestro equipo que viaja con nosotros, quien, de costumbre habla mucho y es muy alegre, de repente se puso muy callada y casi se tornó arisca. Varios de los integrantes lo notaron, y vinieron donde mi líder diciendo, ¿qué es lo que le pasa a fulana? Pensaban que ella estaría enojada por algo o con alguien del equipo de viaje. Cuando hablé con ella, me indicó que sencillamente estaba teniendo unos problemas de salud. Hacía poco se había hecho unos análisis y esperaba ansiosamente los resultados.
Me dijo, siempre que tengo que hacerle frente a una situación como esta, me sosiego y la paso en oración. Le dije que sosegarse y orar era lo mejor que podía hacer, pero que quizás la próxima vez sería bueno que le dejara saber a todos que ella estaba pasando por algo personal para que nadie se inquietara a raíz de su silencio. Al tomar este tipo de medida impedimos que el enemigo pueda colocar en los demás pensamientos negativos acerca de la situación. La gente lo respeta a uno si uno es abierto y anda sin rodeos. Esta verdad la aprendí tratando con mi familia, y nos ha evitado de sufrir muchísima ansiedad. Recuerde que el diablo usa las emociones para hacer que nos sintamos culpables y condenados, pero Dios a menudo se sirve de ellas para probarnos para que salgamos de nuestro sub y baja emocional fortalecidos y mejor capacitados que nunca para ejercer dominio propio. La clave está en aprender a no ceder ni a ser esclavo de las emociones. Pasé muchos años meciéndome en el sub y baja emocional, pero ahora gozo de gran Dios nos ayuda conforme seguimos confiando en Él y siguiendo la guía del Espíritu Santo. El precio que se paga cuando se es esclavo de las emociones. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Vivir según la carne significa ser esclavo o siervo de los apetitos e impulsos de la naturaleza carnal. Todos hemos asistido a banquetes y a eventos donde hay personal que nos sirve. Siempre resulta divertido que a uno le sirvan, que otra persona se responsabilice de suplir todas nuestras necesidades de inmediato. Pero obtener ese tipo de servicio tiene un precio. La misma verdad se aplica al ámbito de las emociones. Hay un precio que pagar cuando caemos en servidumbre a los deseos y exigencias de nuestras emociones, lo que la Biblia llama nuestra carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Esto quiere decir que si usted y yo seguimos las órdenes y las exigencias de la carne, nuestras emociones desenfrenadas, tendremos que pagar un precio por ello. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Parte del precio que pagamos por ser esclavos de nuestras emociones es no poder vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. La Biblia claramente enseña que la carne es contraria al Espíritu, y viceversa. Viven en pugna continua, lo que quiere decir que no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones y al mismo tiempo por el Espíritu Santo, así que tenemos que tomar una decisión. Ahora, cuando la Biblia dice que los que se ocupan de la carne no pueden complacer ni agradar a Dios ni ser aceptos ante Él, no está diciendo que Dios no los ame. Usted y yo podemos encontrarnos en medio de un ataque de nervios, pero ello no significa que nuestro Padre no nos siga amando. El hecho de que tengamos trastornos emocionales no significa que no vamos a poder entrar al cielo. Solo quiere decir que a Dios no le nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios coloca a Él en una situación donde le resulta imposible ayudarnos como le gustaría hacerlo. Como mencioné anteriormente, todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos y compartan en nuestra herencia. Mas, si un hijo nuestro decide seguir un estilo de vida de una sensualidad desenfrenada, no nos sentiremos inclinados a depositar con él nuestra herencia porque sabemos que la va a derrochar y malgastar viviendo una vida desenfrenada, complaciendo las concupiscencias de la carne. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios no siente agrado por los que se ocupan de la carne en vez de su espíritu, creo que lo que Pablo quiere decir es que Dios no puede depositar en ellos la confianza necesaria para darles lo mejor que tiene para ellos. Impulsos ordinarios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:3. En su epístola a la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo los llamó carnales porque no vivían según el Espíritu de Dios, sino según su propia naturaleza humana, la que estaba bajo el control de impulsos ordinarios. Note que Pablo no dijo que estas personas eran carnales debido a que tenían impulsos ordinarios, sino porque estaba bajo el control de los mismos. En vez de controlar los impulsos, permitían que los impulsos se apoderaran de ellos. Yo defino la palabra impulso como un sentir urgente que compele a una persona a tomar acción, o que es una tendencia inherente e irracional. Me parece que una persona impulsiva es la que tiende a actuar en base a las emociones, en vez de en base a la lógica o la sabiduría.
Con frecuencia oímos que la gente compra algo por impulso, lo que, claro está, se refiere a comprar algo sin considerar la compra cuidadosamente. Pablo dice que ser impulsivo, dejarse llevar por los impulsos ordinarios en vez de seguir al Espíritu de Dios, nos lleva a todo tipo de mal, tal como los celos, las contiendas y las disensiones, en breve, todo lo que causa que entre nosotros haya divisiones y fraccionamientos. Las emociones como enemigo. Watchman me hace dos comentarios acerca de las emociones en su libro El hombre espiritual. 1. Las emociones pueden muy bien constituirse en el enemigo más formidable al que tenga que hacer frente el hombre espiritual. Y 2. Por lo tanto, el que vive fundamentado en las emociones vive carente de principios. Lo que expresaba es lo mismo que Pablo expresa en este pasaje. No podemos ser espirituales, o sea, vivir en el espíritu, y dejarnos llevar por las emociones. Es imposible prescindir completamente de las emociones, mas sí podemos aprender a dominarlas. Todos tenemos emociones, y debemos hacerles frente, pero de ninguna manera podemos confiar en ellas. ¿Por qué? Debido a que las emociones son nuestro peor enemigo. Satanás se sirve más de nuestras emociones que de ninguna otra artimaña para contrariarnos e impedir que caminemos en el espíritu. Sabemos que el campo de batalla es en la mente, el lugar donde luchan el espíritu y el alma. He leído que cuando las emociones son pujantes, la mente es engañada y a la conciencia se le priva del juicio normal. A menudo me preguntan cómo puedo saber cuál es la voz de Dios y cuál la de mis emociones. Considero que la respuesta está en aprender a esperar. Las emociones exigen que actuemos de inmediato. Nos dicen que hay que hacer algo, y hay que hacerlo ahora. Pero la sabiduría de Dios nos dice que debemos esperar hasta tener un panorama claro de lo que debemos hacer y cuándo. Lo que debemos hacer es desarrollar la capacidad de distanciarnos de la situación y mirarla desde la perspectiva divina. Es necesario que podamos tomar decisiones fundamentados en lo que sabemos y no en cómo nos sentimos. Muchas veces decimos, bueno, si siento que Dios quiere que haga esto o aquellos. En realidad, lo que queremos decir es que sentimos en nuestro espíritu que el Señor nos está diciendo que hagamos o no tal cosa. No estamos hablando de actuar en base a nuestras propias emociones, sino por medio de lo que percibimos espiritualmente que es la voluntad de Dios para nosotros en una determinada situación. Cada vez que nos enfrentamos a una decisión, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿estoy tomando esta decisión según mis sentimientos, o según la voluntad de Dios? Permítame darle un ejemplo tomado de mi vida personal. Discernimiento de emociones. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Mi esposo Dave y yo tenemos una manera en que manejamos nuestro dinero. Él me pasa una cantidad fija cada semana, y él obtiene otro tanto. Yo por lo general guardo mi dinero para comprarme ropa y otras cosas que desee o necesite comprar. Una vez había guardado $375 para comprarme un buen reloj pulsera, gasto que tengo casi todos los años debido a que mi piel tiene un alto nivel de acidez. Quería comprar un reloj bueno de oro de 14 quilates para que la pulsera no perdiera el color. Como ya llevaba un tiempo buscando un reloj pulsera y había descubierto que el tipo de reloj que realmente me gustaba costaría unos $800 o $900, iba guardando mi dinero hasta alcanzar la meta que me había fijado. Un día que Dave y yo estábamos en un centro comercial, dio la casualidad de que nos detuvimos justo enfrente de una joyería donde vi un reloj que solo tenía un baño de oro, pero era muy bonito. Combinaba con mi anillo y parecía ser justo lo que andaba buscando. Me quedaba perfectamente en el brazo y no había que mandarlo recortar. No solo eso, sino que el dependiente ofreció rebajarlo de $395 a $316. Mis emociones gritaron: sí, es exactamente lo que quiero. Pero entonces mi esposo dijo: pero, ¿sabes? No es oro 14 quilates. Entonces le pregunté al dependiente: ¿cuánto tiempo piensa usted que durará el baño de oro? Bueno, podría durar entre 5 a 10 años, respondió, dependiendo del nivel de acidez que tenga en su piel. Me volví hacia Dave y le dije: bueno, la verdad que me gusta mucho el reloj. ¿Qué debo hacer? Ya sé lo que vaya a hacer, le dije al dependiente: usted guárdemelo por una media hora. Vaya a caminar un poco por el centro comercial. Si me decido por el reloj, lo vengo a buscar en media hora. Así que Dave y yo caminamos un rato por el centro comercial. Pasamos por una tienda de ropa. Como necesitaba comprarme algo de ropa, me probé un regio traje de chaqueta, y me sentó de maravilla. Me encantó, ese traje de chaqueta sí que es bonito, dijo Dave,
La verdad que deberías comprártelo. Me fijé en el precio y leí $279. No en balde me queda tan bien, respondí. Pero de todos modos, me moría por comprarme ese traje de chaqueta. Luego de un tiempo colgué de vuelta el traje. ¿No te lo vas a comprar?, me preguntó Dave. No le contesté, tampoco lo voy a comprar. Voy a pensarlo. De hecho, lo que quería eran tres cosas: quería el reloj, quería el traje de chaqueta y no me quería quedar sin dinero. Quería tener algo de dinero a la mano para comprar algunas cositas que necesito de vez en cuando y para darme algunos gustos, como invitar a mis hijos a salir a comer. ¿Qué había hecho? Había puesto por obra la sabiduría. Decidí esperar. El reloj me habría costado todos mis ahorros sin ser realmente lo que buscaba. El traje de chaqueta era hermoso, pero también habría casi agotado mis ahorros. Ya que era manga larga, no me lo iba a poder poner hasta el otoño entrante. Hubiera permanecido colgado en mi armario por mucho tiempo. Decidí que lo mejor sería esperar, guardar el dinero, y esperar hasta estar segura de qué es lo que quería más. La verdad es que a partir de esa experiencia aprendí una gran lección. Mi decisión me llenó de paz. Aunque sabía que habría disfrutado tanto del reloj como del traje con chaqueta, sabía que había tomado la decisión correcta. Al fin y al cabo resultó que mi marido me compró tanto el reloj, como el traje con chaqueta, y encima un anillo haciendo juego. Todo terminó de maravilla porque estuve dispuesta a escuchar a la razón y a poner por obra la sabiduría en vez de ser presa de mis emociones. Si estamos dispuestos a aprender a ejercer control sobre nuestras emociones, Dios nos bendecirá. No estoy diciendo que si pones en espera una decisión otra persona la tomará por ti y recibirás todo lo que deseabas y aún más. Lo que sí estoy diciendo es que por lo general el camino más sabio es: si no está seguro, no lo haga. Cuando se enfrente a una decisión difícil, espere hasta obtener una respuesta clara antes de tomar un paso del cual luego pueda arrepentirse. Las emociones son maravillosas, pero de ninguna manera debe uno permitir que cobren mayor importancia que la sabiduría y el conocimiento. Recuerde, controle sus emociones, no permita que ellas lo dominen a usted. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.